Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a un capítulo más acá en Radio Generación Inclusiva. El día de hoy con un tema muy interesante que ya les vamos a estar comentando acá en la Radio Generación Inclusiva. Así que vamos a comenzar a dar la bienvenida a todos los que están ahí en sintonía de la radio a través de generacioninclusiva.cl, a través del Facebook, que ya estamos conectados multiplataforma, ahí a través de Radio Generación Inclusiva y a través de mi Facebook personal. Saludamos entonces a todos y a los que pronto van a ahí escuchar la grabación del programa a través de YouTube y de Spotify. Así que les damos la bienvenida a todos. Bueno, acá en Santiago está lloviendo intensamente y nuestro compañero José Ignacio debe estar ahí entrando pronto a la conversación. Debe también estar lloviendo intensamente allá para la quinta región, así que en breve ya se va a unir con nosotros. Ya. Continuando con las presentaciones, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él se llama Lorenzo Morales, de profesión fotógrafo, técnico en telecomunicaciones y técnico en electrónica. Un interesante cargo ahí, Lorenzo. Bienvenido. Buenas tardes. Disculpa mi voz porque estoy con un problema en mi garganta, pero vamos, estaremos aquí presentes. Me imagino el frío, la humedad que hay el día de hoy, Lorenzo, me imagino ahí la voz que tienes. Sí, hizo su jugarreta, pero ya, vamos a tratar de aclararla lo más posible. Estamos tratando de hacer eso durante el día, así que espero no se eche a perder mucho durante la conversación. Así, bueno, vamos a tratar ahí, tú nos vas pidiendo tiempo si lo necesitas y nos vamos quizás con música para que puedas ahí descansar un poco la voz. Lorenzo, bueno, el día de hoy te invitamos por un tema que nos hemos enterado acá en la radio, que es muy interesante para toda la comunidad con discapacidad, particularmente las personas con discapacidad visual, y también quizás adultos mayores y personas que se han sentido vulneradas en sus derechos. Me refiero a las máquinas touch de pago con tarjeta. Sí, exactamente. Es un asunto bastante grave porque al introducir este tipo de máquinas se produce una discriminación a las personas en situación de discapacidad visual y también de baja visión y adultos mayores, porque es un cambio grande, porque la pantalla es touch y no habla, no tiene ninguna forma de entrar en ella, no hay sonido, no hay ninguna cosa, entonces es como casi un atentado hacia nosotros porque nos deja fuera del sistema, no podemos pagar, y bueno, estas máquinas se hicieron con ese sentido de que la gente no aportara tanto dinero para que no fuera tan riesgoso, y en las circunstancias que nos encontramos frente a esta máquina, y como no podemos ingresar nosotros nuestra clave, siempre nos piden que les entreguemos la clave a una de las personas para que ellos puedan o quieran introducir nuestra clave para poder hacer el pago. En circunstancias que estas cosas son especialmente delicadas, porque por algo se usa la clave, porque es una protección, y al entregarla corremos bastante riesgo, y el problema está en que eso no se pensó antes,
y empezamos a tener problemas, y aunque se les manifiesta estos problemas, no se encuentra solución. Y debido a eso, pusimos un recurso de protección con respecto a estas máquinas touch, para que se pueda arreglar este asunto, se haga una intervención en esto, se considere a las personas, porque somos personas de derecho y por tanto tiene que haber un respeto hacia nosotros, y debiera haber una consideración. La tecnología tiene los recursos como para hacerlo y lo ha demostrado en muchas formas. Entonces hay que ocupar los recursos, y las empresas se ven en esa condición de no hacerlo y de no querer hacerlo tampoco, y nos dejan fuera, y eso es terrible para todos, porque si antes nosotros podíamos ocupar esas máquinas porque tenían teclas y era fácil digitar sobre ellos, y ahora una pantalla touch que no habla, que no tiene ninguna especificación de nada, nos deja fuera, y eso es lo que nos llevó a presentar este recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Bueno, lo que pasó en la Corte de Apelaciones es que ellos rechazaron el recurso porque dijeron que no daba lugar, y luego en la Corte Suprema dijeron que sí, que esto correspondía, que había que hacerse cargo de esto porque era una petición muy justa, y por lo tanto había que empezar a trabajar en eso. Y bueno, de esa forma también hubieron varios jueces que se inhabilitaron porque tenían algunos acuerdos con los bancos, préstamos, en fin, ellos quisieron quedar fuera. Pero este recurso ha seguido en su curso, y bueno, las empresas han pedido algún tiempo más para responder, y estamos ahora en esa espera. Ojalá que pronto se pueda hacer esto, ¿sí?, y que se haga justicia para que podamos tener esa oportunidad de seguir perteneciendo a esto, seguir participando en la sociedad como debiera ser siempre. Lorenzo, dame un segundito. Ahí he llegado. Llegó a José Ignacio. ¿Cómo te pidió la lluvia, José Ignacio? Bien, el problema es que me cambié de casa hace pocos días, y con eso me cambié de internet y tuve que volver a los terribles momentos de la no fibra. Entonces ahora me estoy dando internet con el celular. Dale, disculpa, estaba escuchando atentamente lo que estabas conversando, Lorenzo, y me resulta sumamente interesante por cuanto esto viene a poner en relieve varias cosas. Lo que pasa es que, no sé si ustedes saben, pero la misma aplicación del Banco Estado no es totalmente accesible. Recién ahora se hizo accesible gracias a que en su minuto yo, trabajando en el Congreso, presenté una campaña por change.org y le llegó al diputado Iván Flores. Y él hizo unos requerimientos y hoy día la aplicación del Banco Estado, por lo menos para iPhone, es accesible. Y el tema es que en Chile no existe una ley de bancos, como tampoco existe una ley de instituciones gubernamentales que asegure la accesibilidad. Entonces, es súper complejo pedirle al mundo privado que haga algo que en el Estado hace. Ahora yo te pregunto, Lorenzo, porque tú recién hablabas de la tecnología, tú dices que la tecnología existe. ¿Cuál es la experiencia comparada con otros países donde sí son accesibles estas máquinas? Mira, bueno, en cuanto a lo que tú dices, que no hay una ley, bueno, hay una ley de accesibilidad en Chile, y que habla de que todos los adelantos tecnológicos que hagan tienen que ser considerados con accesibilidad para todas las personas, ¿ya? Y además esto es un acuerdo internacional de Naciones Unidas firmado por el Estado chileno en el 2008, ¿ya? Por lo tanto, esto requiere de algo así muy simple, de sentido común. Pero lo que te estoy preguntando, pero el sentido común es una cosa, pero yo lo que te estoy preguntando es
cuál es la tecnología que existe hoy en día para hacer lo que tú pides. Y eso es lo Bueno, complejo. Sí. bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que podemos tener un lector de pantalla, ¿no es cierto? Porque así como funciona un lector de pantalla en los computadores, en las tablets, en fin, en los celulares, o sea, podemos trabajar, todos los ciegos podemos trabajar con una pantalla touch. Entonces tenemos ese recurso y ese se conoce, se sabe. Todos saben que se puede hacer en una pantalla touch, trabajar un ciego, ¿verdad? O sea, los recursos se conocen y están. También, por ejemplo, Banco Estado, como tú lo nombrabas, está haciendo un trabajo sobre eso y tiene una pantalla touch que tiene unos adelantos que lo están probando los ciegos y está dando resultados y dependencia también y la posibilidad de poderlo hacer. O sea, tecnología existe y se puede utilizar y además que cuando una empresa compra un elemento a una empresa extranjera, tiene que pedir cuáles son los requisitos que necesita para esa aplicación, para esa máquina. Entonces, por ejemplo, en Chile, si necesitan una máquina de Estados Unidos, le pueden pedir que la traigan en español, no en inglés como la tienen ellos. Y eso la empresa ya lo fabrica. Y si le piden que tiene que ser con accesibilidad, se tendría que hacer acá, lo tendrían que enviar así. De hecho, hay cajeros automáticos con accesibilidad, que los conocemos, ¿cierto? Que puede usar un audífono, ¿cierto? O sea, que hay formas de hacerlo, Ya, ahora, ¿por qué no se ocupan? Porque tiene un costo, porque por negligencia, porque no les importa a las personas en situación de discapacidad. Bueno, ese es un asunto que se tiene que resolver y se tiene que aclarar. Pero eso es lo que hay. Sí, ya que tú hablas de la tecnología que existe, con José Ignacio hablábamos de todos estos avances. Por ejemplo, ahora está muy de moda Apple Pay y todo este sistema también. Es una maravilla. Sí, es una maravilla. Bueno, yo todavía no lo uso, pero estoy ahí investigando cómo se usa. Tengo Google Pay, Yo lo ocupo, perdón, es muy parecido, pero la gracia que tiene Apple Pay es que es como un conocimiento fácil. Tú no necesitas apuntar directamente al post de pago. Como que pasando cerquita la cuestión marca igual. Esa es la gracia que tiene. Que es muy fácil de usar. Sí. Pero perdón, Francisco, voy a decir algo. Sí, Te interrumpí, Pancho. es que, claro, han habido muchos avances. Ya está esto Apple Pay. Bueno, otra barrera que existe, esto del QR, de las billeteras digitales, y que también dificulta bastante. Por lo menos a mí me dificulta bastante estar apuntando ahí el QR para pagar. Pero por ejemplo, OnePay es súper accesible. claro. Se lo han ocupado. OnePay, que es el sistema de Transbank para agregar las tarjetas y pagar por internet, es una pasada, como dicen los españoles. Tú la pones una vez la tarjeta y tenés que olvidarte de las claves y todo eso. Sí, yo creo que lo interesante de la propuesta de lo que hace Lorenzo es poner el foco en que, como bien dice él, se están incumpliendo ciertos acuerdos. Yo no sé si es tan importante el tema de las máquinas en el sentido de que yo, la verdad que yo desconozco en qué país están accesibles. Y de hecho cuando te pregunté, tampoco tú me supiste decir. ¿Cachai? Entonces, yo creo que sí pone el descubierto que Chile está al debe en muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes se meten, no sé, por la página de Sename dice que es accesible. Cuando tú lo pinchas, lo único que hace es cambiar el HTML de los colores a un color negro. Y el HTML no le importan los colores. Entonces, el tema está súper interesante. Ahora yo no sé si es lo más conducente estas máquinas, porque también tienen sistemas de seguridad. Y yo no sé si es llegar y meterse ahí y cambiar software o hardware. Bueno, no sé qué es lo fácil y lo que es difícil. Yo te puedo contar lo que vi en un experimento que están haciendo con unas máquinas que
la persona que te va a vender presiona un botón de accesibilidad y la máquina te manda un mensaje con voz en que te dice cuánto dinero vas a pagar, que eso ahora no lo sabemos hasta que no pagamos, ¿no es cierto? O sea, te pueden decir ya va a pagar 30.000, pero si él pone 50.000, tú no supiste hasta cuando te aparece en tu correo. O eso. Pero en este momento te dice inmediatamente con voz cuánto vas a pagar y te da indicaciones cómo es el teclado. Bueno, te digo yo esas cosas porque ya se están probando acá. Entonces, que existen posibilidades. Y lo otro es que después de eso que tú terminas, te dice que pagaste correctamente y cuánto es el valor. Entonces, esas máquinas son muy importantes y son muy importantes porque el común de la gente lo utiliza y se utiliza en todas partes, en los almacenes, en los patios de comida, en fin, en todas las partes donde concurre mucha gente para ir a almorzar, para ir a comprar, en los servicios médicos, en las farmacias, en fin, en todos los lugares llegan eso, hasta en la feria tienen esas pantallas. Entonces es algo recurrente y que tiene que considerarse. No es que mañana las van a sacar y va a funcionar la billetera virtual, ¿ya? Sabemos que si tú pones una tarjeta en el celular, pues con esa vas a pagar y no necesitas clave, no necesitas nada, ¿no es cierto? Pero si mañana te ponen manos arriba, te quitan el celular y te obligan a tener la clave, te olvidas de toda tu plata y del celular. Sí, pero es que eso es algo que no se puede hacer cargo del Estado. No, yo no te digo que se tiene que hacer cargo, yo te digo que no, eso no es tan seguro como cuando tú digitas en la ESO. Entonces, ¿por qué no se puede hacer el cambio en esto? Sí. Es que yo soy alguien que no ve. Entonces pareciera como que yo estoy haciendo abogado del diablo, pero yo creo que... yo tampoco veo, yo también soy ciego, así que... Mira, el tema que yo veo y por qué no se implementa es que tenemos cifras. Del 100% de la gente con discapacidad visual, menos del 20% tiene trabajo estable, remunerado. Y de ese 20%, el 80% gana menos de 300.000 pesos. Entonces, la bancarización del mundo con discapacidad visual es muy baja. De hecho, lo mismo de Apple Pay. La única entidad que no está es Banco Estado. Entonces, yo creo que es por una cuestión de mercado. Hoy día la gente con discapacidad visual sigue comprando con metálico, con efectivo. Entonces, yo creo que mientras no cambie eso, va a ser difícil que los bancos quieran dar el salto más allá de una cosa de responsabilidad social. Lamentablemente, los bancos son todo menos eso. Entonces, es por un tema de economía. Yo creo que no se ha dado el salto y no es hasta que nosotros como colectivo aumentamos nuestros ingresos. Yo creo que no va a pasar. No sé, es que a lo mejor conocemos una realidad distinta, pero yo conozco a muchos ciegos que pagan con tarjeta. Sí, igual. Muchos ciegos. Yo quiero. Entonces, de cifras, por no estoy hablando de muchos o pocos, te estoy dando cifras. ¿Cachai? Tú contrátame con cifras. Sí. Bueno, supongamos de 100 ciegos que conozco yo, 80 pagan con tarjeta. ¿Y con qué tarjeta pagan? Con tarjeta que pagan a través de esas máquinas. Pero ¿con qué tarjeta? Porque si son del Banco Estado no entran. No, si no es el Banco Estado, porque el Banco Estado no está asociado a esas máquinas. El Banco Estado está fuera de eso. Bueno, yo como por el lado de la independencia, a mí, por ejemplo, yo he pagado con estas máquinas TradBank y sí he pagado con cuenta root y con mi otra débito de la competencia. Bueno, a mí no me dificulta tanto, pero sí tengo que acercarme la máquina a la cara, ver dónde achuntarle al botón, porque me ha tocado mucho pagar con esas tarjetas táctil. Y yo me imagino que ustedes que son ciegos totales, es complicado decirle a la vendedora la clave y que todo alrededor te escuche tu clave. Mira, yo por ejemplo, yo te voy a contar mi experiencia. Yo
cuando me toca a mí pagar, yo siempre pago en negocios que conozco. ¿Cachai? Y cuando son montos chicos, yo tengo tarjetas en el Santander, y ahí, cuando tú pagas por un monto menor a 20.000 pesos, tú pones la tarjeta y se paga. No necesitas poner la clave. Son sin contacto. Y ahora que llegó Apple Pay, fabuloso. Yo entiendo y está mal, ¿cachai? Pero yo creo que la discusión, más que esas máquinas que sigue siendo algo privado, la discusión es por qué el Estado permite su funcionamiento. Yo creo que ese es el tema. Porque el Estado considera que la gente con discapacidad visual no es sujeta de derecho. ¿Sí? Porque finalmente los bancos son privados, los bancos hacen lo que quieren. Pero el problema es por qué el Estado lo permite. Yo creo que ese es el tema. No sé cómo vas tú, razón. Mira, si yo voy a almorzar en alguna parte y cuando tengo que pagar me traen una pantalla touch, yo no puedo pagar. ¿Y qué hago en ese momento? Claro, o sea, no, yo no puedo llegar a un local y decir, oye, ustedes tienen pantalla touch o tienen pantalla con tecla para pagar. Entonces, resulta que yo no siempre pago en los mismos lugares y no siempre voy a los mismos lugares. Entonces, para mí fue un problema una vez que yo fui a almorzar y me dijeron que era la única máquina que tenían, que yo tenía que entregarle la clave a ellos para que ellos lo digitaran y se arreglara el problema. Y que confiara porque ellos no me iban a estafar ni nada de eso. Entonces yo le dije que bueno, si es por tener confianza, entonces ustedes espérenme porque yo voy a ir al cajero a sacar plata y les vengo a pagar. Claro. Entonces parece que tenían menos confianza en mí que la que yo tenía confianza en ellos. Pero es que ellos también te podrían decir de vuelta, y por eso te digo que el problema del Estado no es negocio, bueno, pero el que no ve usted. ¿Mm? El negocio te puede decir, pero bueno, Lorenzo, el que no ve es usted. Entonces, por eso el problema no. El problema no es que yo vea o no vea. El problema es que yo tengo mi tarjeta para pagar y la herramienta que ellos me traen no me sirve. Pero a ti no, porque la gran mayoría pero es que resulta que yo soy una persona igual que todos los demás. Sí, pero las máquinas funcionan para la mayoría. Y la mayoría sí la puede usar. Por eso el problema no son las máquinas. El problema es que el Estado permite que existan esas máquinas. No sé qué pensás tú, Pancho. Porque lo que yo trato de decir es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Lorenzo, pero yo creo que el foco es distinto. Porque es que mira, si lo pensamos así, entonces tendríamos otro tipo de Estado. Mira, este asunto es distinto si tú lo miras de esa forma. Pero pensemos en algo bastante macro. La sociedad es diversa, por lo tanto debe hacerse cargo de la diversidad. Esa es una norma, ¿ya? Ahora, claro. ¿Qué es normar en una sociedad? La diversidad. Por lo tanto, somos diversos y todas las cosas que se hacen tienen que hacerse en base a eso, a la diversidad, ¿ya? Sí, aquí no hay sectores privilegiados, no hay personas de primera, de segunda y de tercera. No hay personas capaces y personas incapaces, porque ¿quién es el dedo que maneja eso? Pero es el Estado, porque mira, bajo esa misma lógica, entonces las tarjetas de crédito no debiesen tener categoría, porque sería discriminatorio. Si yo tengo un cierto rango de sueldo, voy a tener la tarjeta normal, si tengo otro la plateada, y si tengo otro la negra. ¿Cachai? Entonces yo creo que el problema, insisto, tú no le puedes pedir al privado que se haga cargo de algo que no hace el Estado. El problema es el Estado. El Estado es el que permite que pase eso. Yo creo que por eso a veces le ha ido bien y le ha ido mal con la denuncia, con la demanda, porque el problema, insisto, es porque el Estado, que es el garante de tus derechos y de los míos, lo permite. Porque el privado puede hacer lo que quiera. ¿Qué le interesa ganar dinero? Y si a mí me dejan, yo me voy a cortar más. Por eso digo, la demanda no es contra, yo siento, no es con los bancos, no es con los que traen las máquinas, no es con quien usa las máquinas. La demanda es con quien lo permite. Si a mí el Estado me permite usar eso, yo lo voy a usar. Porque la lógica del negocio es maximizar, ¿o no? Pancho, ¿qué pensás tú? Bueno, está bien todo lo que tú dices,
pero tienen que tomar en cuenta que el poder legislativo es un poder del Estado, o sea, es parte del Estado. O sea, el Estado, como parte legislativa, tendrá que decidir si eso está bien o está mal. Por lo tanto, por eso, pero el Estado, o sea, el recurso está presentado al Estado, al Poder Judicial. Entonces, se dice, estas personas están discriminando. Entonces, el Estado, como Poder Judicial, tiene que determinar. Entonces, yo no voy a hacer una denuncia contra el Estado porque no están considerando esto. Yo les digo al Estado que haga justicia en lo que corresponde, ¿ya? Y el Estado tiene que hacerlo. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo que se está haciendo con el recurso. No es que el recurso está mal. Creo que el recurso está planteado porque está planteado ante un poder del Estado. Y él es el que tiene que resolver. Sí, pero yo, es que mira, por ejemplo, la gente que ha hecho denuncias con temas de educación, por ejemplo, ha denunciado al Estado que ha vulnerado derechos. Porque es el Estado el garante de los derechos. Y yo lo que te trato de decir, yo comparto todo lo que tú dices. Lo único que digo yo es que no pretendamos que venga el privado a solucionar algo que no hace el Estado. Eso es todo lo que digo yo. Pero Pancho, tú llegué recién y tú siempre que yo aparezco, pica calladito. ¿Qué piensas tú? No, es que está... lo que pasa es que está interesante porque tu punto de vista igual ayuda a entender lo que estamos viviendo, ¿ya? Somos pocos los que tenemos discapacidad visual y yo creo como plantear dejar otro tema sobre la mesa, que por ejemplo no solo los ciegos, los con baja visión tienen problemas con estas máquinas, sino también por ejemplo adultos mayores. Claro. Se ha vivido con esto de los teléfonos touch, porque por ejemplo mucha población adulto mayor utiliza todavía estos teléfonos que tienen botones. Entonces, porque no se manejan bien con las pantallas touch, y que tampoco las necesitan, pues claro, ellos no participan en las redes sociales, solamente lo usan para recibir y llamar. Entonces, no es algo que necesiten, no necesitan estar en Facebook, en Instagram, no tuitean nada. Entonces, para ellos no necesitan esa tecnología. Entonces, no la van a ocupar porque no la requieren. A menos que la obliguen a pagar con tarjeta. Y si lo obligan a pagar con tarjeta, van a tener que buscar algo que les dé esa oportunidad. Y si lo que les presentan es una pantalla que no la pueden ver o que no la pueden utilizar, entonces no lo están ayudando, lo están perjudicando más todavía. Claro, yo creo que por mi mirada, creo que esta iniciativa de esta recurso de protección viene también a ayudar a incentivar al Estado o a los privados a que sus tecnologías sean para todos. O sea, porque por muy minoría que seamos, igual estamos siendo usuarios de sus máquinas. Y es importante que las podamos también utilizar. Lo que bien decía recién, los teléfonos, en un principio no todos podían acceder a un teléfono, porque antiguamente no todos tenían dinero para comprarse un teléfono, o no todos pueden acceder a la misma tecnología que otros. Entonces es importante que las tecnologías se hagan para todos, así como Apple, que tiene muchas, sus teléfonos, sus dispositivos son muy amigables con los ciegos. ¿Tú sabes, perdón, Pancho, ¿tú sabes por qué Apple es accesible? No, pero lo reconozco porque tienen mucho avance en temas de accesibilidad. Mira, te lo voy a contar para ver si logro defender mi punto. Hubo hace unos 15, 20 años en Estados Unidos, se estaban licitando los computadores que iba a ocupar el Estado. ¿Okay? Todo Estados Unidos, todo el gobierno, todas las diferentes reparticiones públicas. Y dentro de los requisitos estaba la idea de que tenían que ser accesibles. ¿Ya?
Entonces, Apple, para ganar esa licitación, inventó el VoiceOver. Entonces, aquí quiero llegar con eso, que el mercado empujó los cambios. Entonces, yo creo que acá va a pasar que gracias a la diabetes, a la longevidad de la gente, las futuras generaciones de adultos ciegos va a ser gente con mayor poder adquisitivo. Y eso va a llevar sí o sí a los cambios, porque yo te insisto, cuando tú, gente que conozco yo que está en España, comunidades, allá todo el mundo paga con el celular. No hay adaptación a las máquinas. La adaptación la da el equipo. Y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con la alfabetización digital que tenemos como comunidad, que es bastante baja. Yo creo que es súper interesante la discusión que se está abriendo, pero yo creo que van a pasar muchos años para que haya un cambio. Oye, de verdad que me daría mucha pena que pasara eso, amigo. Porque si nosotros no esperamos que nazcan más personas con ceguera, que mucha más gente de enfermedad de diabetes, para que el mercado se sensibilice y haga otras cosas, creo que sería muy triste y ojalá que no pase nunca eso. Pero yo creo que aquí la situación es que hay que hacerse cargo de lo que es, de lo que somos. Y qué pasaría, piensa tú, qué pasaría si se terminara el voiceover. Claro. ¿Qué pasaría con los ciegos? ¿O qué pasaría con todos los teléfonos que hablan ahora? ¿Ya? O sea, no importaría porque son tan pocos los ciegos que lo utilizan, son tan pocos que los ciegos que tienen acceso a un celular, entonces no sería importante, ¿no? No, pues, desde ese punto de vista. Y resulta que es muy importante, porque resulta que sí. Mira, desde que la tecnología está colaborando con las personas en situación de discapacidad, es que se han abierto puertas, se han abierto posibilidades en la escuela, en los estudios, en la universidad, en los trabajos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los ciegos no son menos que los demás, solo necesitamos herramientas que nos sirvan para poder desempeñarlo al igual que todos en la sociedad. Entonces, el Estado, la sociedad, es responsable de entregar las herramientas que necesita una persona para que se pueda desenvolver como los demás. Por ejemplo, si hay un informático que le dice, usted encárguese de hacer páginas web, y aquí está su computador, y se sienta a trabajar, pero no le ponen conexión a internet, lo están discapacitando, ¿no es cierto? Lo están dejando fuera. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un ciego? Que le pasan un computador para que trabaje y no le ponen el lector de pantalla. Lo están discriminando de la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué si la tecnología tiene esas posibilidades, por qué hay que restringirla? Eso no es posible. ¿Sí? Es una cosa de que la tecnología vino a abrir campos. La tecnología es para que le sirva a las personas, para que tenga una mejor forma de tratar, para llegar a mejores lugares, para tener más acceso a la cultura, al conocimiento, en fin, a tantas cosas. Entonces eso no se puede pensar de que porque hay personas pobres, porque hay personas enfermas, porque hay personas que se enferman, porque hay personas... Eso no corresponde, no, si esto es un adelanto para todos. Nosotros somos igual que todos los demás, solamente necesitamos herramientas que nos den esa oportunidad. Pero no se puede pensar de que los privados no son responsables y los responsables son el Estado. Los privados son parte del Estado. Los privados son parte de la sociedad. También son personas igual que nosotros, que se constituyen y forman parte de una empresa. No significa que ellos dejan de ser personas. Sí, pero yo comparto lo que tú dices, pero ellos, para tú hacer cosas, necesitan leyes, y esas leyes no existen. Tienes que pensar que la ley de inclusión laboral, ¿tú sabes cuál es la única empresa que está facultada para no cumplir con la ley del 1%? Mira, ¿sabes, Pancho? Perdón, pero la ley laboral es una ley que se hizo por imposición de los acuerdos internacionales de Naciones Unidas, que le obliga a tener una ley laboral. Entonces hace una ley laboral para cumplir con esa orden, ¿ya? Pero que no le sirve a las personas en situación de discapacidad. Porque
porque no obliga a nadie a contratar personas. Le sugiere que lo haga, y si no lo puede hacer, que haga una donación, ¿ya? O que contrate o haga un convenio con alguna empresa que trabaja con personas en situación de discapacidad y se salva de todas esas cosas. Entonces es una ley que no obliga a nadie. Perdón, contestando a tu pregunta, el único aparato, la única entidad que no está obligada a cumplir la ley es el Estado. El Estado chileno no está obligado a cumplir con la cuota del 1%, porque la ley tiene una capítulo que habla de la naturaleza. Entonces, vuelvo al ejemplo. Veámonos como una gran familia. Si yo como papá o como sostenedor o mamá de esta familia no doy el ejemplo, ¿qué le voy a pedir al de abajo? Por eso te digo que el problema subyace y nace desde el Estado, porque el privado puede tener muchas buenas intenciones, pero al privado lo único que le interesa es ganar dinero y cumplir con la ley. Y si para yo ganar dinero la ley está fácil, que se quede así. Por eso yo creo que el tema, porque fíjense, ahora se está discutiendo la nueva constitución. En ningún acápite de la propuesta de nueva constitución se habla de las personas con discapacidad. En ninguna parte. Entonces, yo creo que ese es el problema. El problema no es el dependiente del negocio que te dice a ti, oye, yo te pongo la clave. El problema es por qué el Estado lo permite. ¿Por qué, por ejemplo, cuando estuvimos en tiempos de pandemia, la gente sorda fue privada de poder acceder a la información? No había opción de lengua de señas en los noticieros cuando estuvimos en tiempos de pandemia. Y eso es responsabilidad del Estado. No es del Canal 3, no te Mega, no te viene. Yo creo que acá es lo mismo. El problema es por qué el Banco Central, por qué el sistema chileno no obliga o no mandata a que la accesibilidad exista. Y ese es el tema. Más que por qué no lo hace el BCI, el Santander, el Chile, el tema del Estado. Sí, pues el Estado. ¿Quién compone el Estado? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Judicial, ejecutivo y judicial, ejecutivo y ya, todo el Congreso, ¿no es cierto? Ya, pues desde el legislativo no existe ninguna ley que obligue. Por eso. Ese es el Estado. Ellos son. Ya, pues. Ellos son. ¿Y quiénes componen el Ejecutivo? ¿Quiénes componen el legislativo? El legislativo, las cámaras. Sí, ¿cuántos empresarios hay en esas cámaras? Te digo, un montón. Sí. ¿Ah? Un montón. Sí, pues, ¿no es cierto? O sea, ellos son parte del Estado. Entonces, cuando se dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque el Estado es responsable y ellos están en el Congreso, ellos son responsables. Pero tú estás hablando desde lo jurídico. Desde lo jurídico no tiene ninguna responsabilidad porque no hay ninguna ley que lo obligue. No, pues sí, pero si resulta que las personas que están en el legislativo están para legislar para todos los chilenos. Sí. Ya, pues, y no está legislando para todos los chilenos. Pero entonces es un problema del Estado. Y ellos son parte del Estado, ellos son el Estado. Pero no hay ninguna ley que los obligue a hacerlo, eso es lo que te estoy tratando de decir. No hay ninguna ley no hay ningún incumplimiento desde lo legal que justifique lo que tú estás diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí, desde lo legal... ¿Cómo van a hacer una ley los que no quieren hacer una ley? Por eso la mano es... Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Y hacer una demanda en los tribunales internacionales, vulnerando los derechos, que el Estado chileno está vulnerando nuestros derechos. Sí. Yo creo que ese es el camino. Sí, pero para que pase eso, antes de ir a los tribunales internacionales, hay que ver si la justicia chilena es capaz de decir, no, esto se arregla aquí en Chile y lo arreglamos. Porque si la justicia chilena no es capaz de arreglar las cosas que le pasan en Chile, las tendrán que arreglar afuera, como ha ocurrido otras veces. Pero ¿por qué no dar la oportunidad? Porque yo creo en la justicia. Si yo presenté un recurso, porque yo creo en la justicia, y creo en la justicia chilena. Yo creo que ellos son capaces de darse cuenta de que están creando una gran discriminación con las personas y que eso se tiene que solucionar. Ahora, ¿quién es responsable de eso? No me importa quién es responsable, a mí me interesa la solución. ¿Cómo lo van a solucionar y cómo vamos a quedar en mejores condiciones en el Estado y para todos igual? Entonces, que le peleen entre ellos, no importa, sus peleas, a mí me interesa el resultado. Tenemos un problema y hay que solucionarlo, ese es el asunto. Y por eso yo quise presentar este recurso, porque hay que
hay que ponerlo a la vista, hay que mostrar de que estamos siendo discriminados. Todos sabemos que los ciegos y las personas en situación de discapacidad estamos siendo desplazados hace mucho tiempo, que somos personas de segundo tipo, que nos consideran como personas aparte de los normales que hablan acá. Entonces, hace mucho tiempo que estamos siendo discriminados. Entonces, si no les decimos, oye, estamos siendo discriminados, no se van a dar cuenta, hay que decirle, y hay que decirle todas las veces que sea necesario, porque si no, vamos a seguir en esto mismo y vamos a seguir sufriendo de la misma forma. Entonces, yo creo en la justicia. Yo sé que la justicia se puede demorar, puede tener altos y bajos, pero finalmente se dará la razón de que hay algo que solucionar y pondrá todo ese empeño para hacerlo. Así es. Yo iba como a volver a lo que había dicho José Ignacio de que el Estado no da el ejemplo. Y justamente, ya que estamos hablando de tecnología touch, hay muchos servicios públicos que tienen estos autoservicios touch y que no tienen tampoco cómo acceder a ellos. Si no tienen un orientador ahí, que hay perdido en el aire también. Claro. Así claro. que o lo mismo pasa con todos los trámites, con todos los trámites en el registro civil, por ejemplo. Claro. O otro tema que, por ejemplo, nadie discute es que, por ejemplo, cuando tú quieres sacar alguna tarjeta de crédito o algo así, tú tienes que ir a un notario que te lea el documento y ese trámite tiene un costo de repente de 15, 25, 30 mil pesos y supuestamente te están ayudando, pero encima te sale más caro que los demás. ¿Sabes? Y eso tampoco debería ser. Mira, si tú vas a sacar números para una atención médica o no sé, para una farmacia, para sacar un número, tienes que digitar tu root y la máquina no habla. Entonces claro. siempre tienes que esperar que alguien vaya, digite tu número y te pase el papelito. Y después esperar que alguien te diga, ya le toca, porque tampoco hablan las maquinitas, tampoco hay una persona que diga tal número, sino que van apareciendo los números y uno está esperando que a alguien se le ocurra decirle, oye, ¿qué número tiene? Yo le aviso. Entonces, pero son cosas que todos lo saben, los que ven y los que no ven, pero nadie lo soluciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar un recurso, hay que decirlo, hay que mostrarlo, hay que presentarlo ante la justicia para que eso se ventile, para que lo conozcan todos, para que digan, de veras, sí, tienen razón. Mira, si yo voy a comprar algo, entonces cuando me pasan la maquinita, digo, oye, pero esta maquinita no nos sirve a nosotros, lo dijimos, de veras, tiene usted razón, pucha, ¿por qué les cambiaron esta máquina? O sea, la gente recién cuando tiene el problema encima se dan cuenta. Y ellos no es que lo estén haciendo de mala voluntad y cambiaron las máquinas porque nos querían joder a nosotros, no, sino que se dan cuenta que, aquí hay una discriminación, claro, están haciendo mal las cosas, pero hay que demostrarlo, hay que ir y decirlo, para que eso se conozca, porque si las personas en situación de discapacidad nos vamos diciendo en cada cosa que nos tratan mal, si vamos al teatro y una persona en silla de ruedas no puede entrar porque tiene pura escala, y nadie le dice, nunca el teatro va a querer cambiar nada, aunque tenga la obligación de poner rampa, pero no por eso fue tan malo que ganara el rechazo, porque la prueba era en su texto inicial reconocía a las personas con discapacidad. Perdón, fue mi momento político en esta conversación, Pancho. No, sí está bien, sí, o sea, que tomar en cuenta que todo esto es político y tiene una repercusión de ese tipo. Y esto va a seguir siendo así. Pero lo importante es hacer la claridad. ¿Por qué se vota de esta forma? ¿Por qué votamos por esas personas? ¿Por qué esas personas cuando están arriba no nos representan? ¿Por qué se olvidan de que se acordaron de los ciegos, de los discapacitados y se tomaron fotos con uno para después cuando uno quiere hablar con ellos ni siquiera lo reciben? Entonces esas cosas hay que mostrarlas, hay que darlas a conocer porque no nos pueden tomar en cuenta para algunas cosas y para otras no. O sea, nosotros somos personas igual que todos y tienen que considerarnos siempre. Yo me quedaría con esa frase, es buena frase esa, no nos pueden tomar en cuenta como ciudadanos, para algunas cosas sí,
y para otras cosas no. Yo con esa frase me quedo. Pancho, te escucho. Sí, y bueno, esperamos que esta propuesta que lo está haciendo una persona nos va a beneficiar a muchos. Yo por favor quiero que vuelvan las maquinitas con los botones porque tienen una ventaja, que tienen el número 5 ahí marcado, que uno sabe, Marcadito, sí. claro, sabe dónde está el 5 y todos los otros numeritos. Y quizá pueden surgir ahí más iniciativas, como por ejemplo los cajeros automáticos que tú pones los audífonos y se apaga la pantalla y tú voy a escuchar, poner tu contraseña. Quizá podría ser lo mismo en estas máquinas. Bueno, uno nunca sabe. Lorenzo, te agradecemos mucho habernos acompañado y qué bueno que se dio esta rica conversación con distintas miradas, con distintas opiniones de esta propuesta, de este recurso de protección que tú fuiste uno de los precursores de ello. Sí. Yo quería aprovechar la instancia para darte las gracias y fue súper interesante poder conversar, debatir, mostrar puntos de vista diferentes y poner el foco en algo que no estaba siendo visibilizado, ¿viste? Así que yo tengo fe que cuando salga esto, porque en algún momento va a salir, lleve tu nombre a la ley y le ponga Ley Lorenzo. Eso no, yo espero que no. ¿No? Espero que ¿Que no se apruebe? Claro. No que no lleve mi nombre, sino que vaya en nombre de los ciegos, porque eso es lo importante, que se conozca que los ciegos estamos ahí haciéndonos presentes, porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar y hay que hacer un cambio cultural en nuestra sociedad que nos perjudica mucho. Dejar de pensar que existe la sociedad inclusiva, donde hay personas que quedan fuera y que después la buena voluntad de ellos dice, oye, ingresémoslo a ellos y nos meten en una cárcel que se llama discapacitados y ahí quedamos encerrados. Entonces, ¿por qué no hablar de una sociedad expansiva y dejar de hablar de una sociedad inclusiva? Porque en una sociedad expansiva estamos todos dentro, porque la sociedad se expande hacia todos sus ciudadanos. Entonces, no deja ninguno afuera para después incorporarlo. Entonces, empecemos a hablar de una sociedad expansiva y no de una sociedad inclusiva que nos trata tan mal. Oye, lo que comentaba ahí Lorenzo hizo que la tierra temblara acá en Santiago, así que ahí estuve a punto de dejar el programa botado. Acaba de ahí sentirse un sismo. Yo estoy acá en el piso 17, así que se sintió fuertecito. Qué bueno. Bueno, señores. Muchas gracias a Lorenzo. Me alegro mucho de la conversación y bueno, le agradezco mucho el haberme invitado y también conocer sus puntos de vista, que siempre es importante poder tensar una conversación para poder sacar a flote todo lo que pensamos y lo que queremos, y que finalmente siempre queremos lo mismo para todos de diferentes formas, pero lo importante en esto es poder formar un universo común y dejar de ser dos humanidades que en lo que nos tienen encerrados en esta sociedad. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Yo quería darte las gracias, Pancho, y tomarme unos segunditos y invitarlo a que este día lunes, que es especial, día muy triste para muchos, nos tomemos un minuto de reflexión y pensemos que ojalá nunca más volvamos a vivir algo tan triste como el quiebre de la democracia. Gracias, Pancho. Muchas gracias, José Ignacio, Lorenzo, por esta conversación y nos encontraremos en un próximo capítulo. Muchas gracias por traernos este tema, Lorenzo. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao a todos.